Mi nombre es Juan Jesús González Quesada, yo sí la hice en la Rector y actualmente estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. La Constitución mexicana tiene alrededor de 700 reformas desde el texto vigente de 1917. Esto significa que gran parte de los presidentes que han llegado al poder han dejado su marca. Todos y cada uno de ellos ha decidido que quiere prevalecer su iniciativa, sus nombres, y precisamente en nuestro texto fundamental es donde dejan huella, donde ponen reformas, donde ponen leyes nuevas o donde llegan a derogar algo, llegan a eliminar completamente algo. Y esto en muchas ocasiones nos habla de que tenemos un texto que suele ser vacío, que llega incluso a contradecirse por una falta de técnica legislativa. Los presidentes han tenido como que este fanatismo de que dejar huella. ¿Por qué? Porque precisamente por eso ponen las cosas dentro de la Constitución. Como que este fanatismo de siempre la Constitución, y esta idea de que estamos poniendo el contenido dentro de la Constitución porque es útil, ¿no? Porque es nuestro texto fundamental. Pero pues no se materializa en sí. O sea, ese es el problema. Tenemos el texto, pero no tenemos como más allá, no tenemos políticas públicas, en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera leyes secundarias que ayuden a materializar como que eso que dice la Constitución. O sea, nosotros sabemos cuáles son los derechos que tenemos, pero y cuáles son las obligaciones que tienen algunas de las autoridades, pero en muchas ocasiones no se materializa porque no hay, por así decirlo, no tenemos políticas públicas y tampoco tenemos leyes secundarias que ayuden como que el cumplimiento del texto fundamental de la Constitución. Entonces ese es como el principal problema. O sea, tenemos muchas reformas aparentemente que se están ajustando a los cambios sociales, pero el problema es eso. O sea, de nada nos sirve tener un texto como vacío. Incluso también hay mucha falta de práctica legislativa donde pues hay artículos que se contradicen unos con otros, o donde llegan a ser vagos y luego tienen que ser estudiados. Entonces, pues sí, o sea, como que en sí ese es el problema. Evidentemente la sociedad pues va a ir cambiando y, y es importante que se vaya, el Estado se vaya como ajustando y evidentemente pues también nuestras normas se vayan ajustando como esos cambios sociales. Pero no todo tiene que ser la Constitución, porque tenemos como que esa falsa idea de que si lo tenemos en la Constitución es porque ya es bueno, porque ya debe de ser así, ¿no? Pero nos olvidamos como que de esos mecanismos que realmente materialicen el poder alcanzar como ciertos objetivos, ¿no? Vaya, ahorita a lo mejor me voy a salir un poco de lo que tiene que ver con la Constitución, pero para dar esta idea, tenemos lo de la ley Olimpia. De cierta manera se atendió a esa necesidad, a ese bien jurídico que necesitaba ser protegido, pero tenemos unas fiscalías, tenemos ministerios públicos que son ineficientes. Entonces, de lo que estamos hablando en este sentido es, estamos creando normas, algunas de esas se están agregando dentro de nuestro texto fundamental, pero no tenemos mecanismos que materialicen el objetivo que queremos alcanzar. Entonces ese es como un problema. Aparentemente la Constitución pues es un documento que debe de ser, que debe de prevalecer, y por lo mismo que prevalece es que tenemos un mecanismo agravado para poder reformarlo. O sea, no es como cualquier norma, no es como agarrar el Código Penal, el Código Civil y pues reformarlo o cambiarlo o agregarle algo o eliminar algo, sino que la Constitución tiene en sí un procedimiento que es un poco más formal. Tienes que tener la mayoría de votos dentro de los congresos, pero también pasa a los congresos locales y los congresos locales lo tienen que aprobar. Entonces, no es tan fácil reformarlo, pero nuestros legisladores pues lo tratan como si fuera un documento más, no se le da como tal esa seriedad que se le debe de dar al texto fundamental, y pues sí, ese también como que es un problema. Realmente nosotros como
ciudadanos tenemos un doble poder de decisión, tanto a nivel político como también a nivel normativo. Entonces, con independencia de en lo que sea que nos dediquemos, nosotros tenemos ese poder para elegir a quienes nos van a representar, pero también cuál va a ser el contenido que nosotros queremos que se plasme dentro de la Constitución, incluso dentro de otro tipo de normas. Entonces, nosotros sabemos nuestras necesidades. La gente es la que sabe sus necesidades, la gente es la que sabe realmente qué es lo que se ocupa, qué es lo que puede llegar a generar un cambio. Y pues es importante fomentar como que esta cultura de la legalidad. Se han llevado en algunas ocasiones cosas, bueno, sí, como lo de la ley Olimpia. Fueron precisamente los ciudadanos los que estaban viendo como ese hueco legal donde los legisladores no estaban prestando atención, y precisamente por una iniciativa ciudadana fue que se empezaron a agregar como que esas cosas. Entonces, es muy importante que la ciudadanía empiece como a adentrarse en los problemas, bueno, adentrarse en la materialización de la solución a los problemas. No únicamente que se quede en un texto legal, porque muchas veces vemos que es pues prácticamente un texto vacío. Entonces tiene que caer, como por así decirlo de manera coloquial, este 20 hacia la ciudadanía, pero también hacia los jóvenes, que somos como la generación inmediata que va a poder generar un cambio o va a poder mantener las cosas tal y como están. Pues realmente yo considero como esa importancia de que tanto como ciudadanía como también nosotros como jóvenes tengamos plena conciencia en eso de poder elegir a nuestros legisladores de manera correcta, porque en muchas ocasiones estas personas no hacen realmente su trabajo y nosotros tenemos un doble poder de decisión. Esta idea que emerge desde el contrato social de Rousseau, donde nosotros tenemos este doble poder de decisión, tanto para poder elegir el contenido normativo, como también para poder elegir a nuestros representantes. Entonces, es un poder en el que realmente no lo podemos llegar a medir. Vaya, si nos comparamos con otros países, realmente pues hay países donde la gente no tiene esa posibilidad ni siquiera de salir a votar. Entonces nosotros tenemos que tomarle como que esa importancia, esa relevancia, porque vaya, es muy común escuchar esto de que bueno, es que el que llegue no importa, al final de cuentas pues va a robar o no va a hacer su buen papel, ¿no? Entonces siento yo que nosotros como jóvenes debemos de quitarnos completamente como que esa idea, y tenemos que apuntar a realmente tener un país mejor, a materializar las necesidades, ¿no? Porque, como lo comentaba, pues tenemos un texto que en muchas ocasiones suele ser vacío. Un texto en el que en muchas ocasiones ni siquiera vemos materializadas la voluntad de las personas. Y a pesar de eso, a pesar de que nosotros somos quienes eligen, a pesar de que nosotros somos quienes ponen a los legisladores, a los diputados, a los gobernadores, no tenemos como que esa conciencia de que, ok, si esto no me está gustando, lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, a lo mejor al inicio no sentimos que nos está afectando, pero no tenemos que llegar a ese grado de esperarnos a que nos afecte, sino que tenemos que estar un poco más inmersos en cuál es la situación que aqueja, qué es lo que se está requiriendo, y tratar de ser un poco más empáticos con el sufrimiento de las personas o con las necesidades de las personas. Quitarnos un poquito como que ese individualismo, es decir, bueno, sí, ahorita no me está afectando, pero pues quién sabe mañana, ¿no? Y si no tienes mecanismos que te protejan porque estás ante un texto vacío, pues no va a haber manera en que te puedas proteger. Entonces, nosotros como ciudadanía y también como jóvenes tenemos que exigir justamente eso, que nuestros representantes no únicamente se queden en el texto, no únicamente levanten la mano y voten y celebremos año con año que tenemos una constitución que prevalece, o que tengamos una constitución más amplia, que se reconozcan más derechos humanos, sino que tenemos que exigir también que se puedan proteger y que podamos tener pues esos mecanismos para materializar esas necesidades. Bueno, realmente mi interés por las ciencias sociales
viene de la comunidad estudiantil, porque cuando yo llegué a la preparatoria Rector Hidalgo, llegué a un lugar donde me tocó ver a compañeros que ya habían participado en ciertos eventos y de alguna manera me inspiraron a querer formar parte de, ¿no? Em, y de alguna manera como que yo empecé a desarrollar como ciertas habilidades. Principalmente vi que me estaba llamando mucho la atención pues, la investigación, cuestiones de política internacional. Eh, También, más que nada, empecé a desarrollar como que estas habilidades de empezar a también hablar en público, algo en lo que pues prácticamente en la secundaria no tenía muy desarrollado. Em, pero principalmente como que esta cuestión de empezar a estudiar más allá de lo que estábamos viendo dentro de nuestros planes de estudios y de ver como este interés, esas ganas también del alumnado de querer jugar como que este rol de ser maestro, de enseñar, de incentivar, cambió totalmente mi panorama. O sea, yo inicialmente iba hacia el área de las físico-matemáticas, pero fue o lo que detonó realmente el cambio y querer interesarme hacia las áreas de la ciencia social, hacia el derecho o incluso las relaciones internacionales, fue un evento de debate donde me tocó ver como esas ganas que yo le metía a una investigación, esas ganas que yo le metía a poder representar un país que ni siquiera era el mío, pero era eso, como el que todo el compañerismo, todo ese acompañamiento que tuve por parte de mis amigos que en todo momento estuvieron pendiente a mí, que me decían algunas técnicas o cosas que yo podía realizar dentro del debate. Y me hizo dudar, dije, bueno, a lo mejor creo que puedo ser bueno en esta área, me está gustando, disfruto mucho investigar, disfruto mucho armar como que todo lo que tengo que armar antes de empezar un debate. Me gusta llegar a una conciliación, me gusta llegar a puntos de acuerdo. Entonces, mi interés principalmente viene de ahí, viene de esta iniciativa que aún prevalece del taller de debate, donde pues desarrollé muchas herramientas, pero también me hizo fijar qué era lo que yo quería en esta vida. Y hasta ahorita pues es algo de lo que podría decir que no me arrepiento, porque realmente encontré lo que me gustaba. Y bueno, precisamente esta iniciativa estudiantil que tenía este rol de ser maestros, de poder transmitir el conocimiento, como que me dio a mí esas herramientas, ya que posteriormente, por toda la trayectoria que yo llevé en el taller de debate y en algunos en los que participé, me invitaron a dar unas asesorías para un modelo de Naciones Unidas en el Tec Milenio Campus Nayarit. Y bueno, se podría decir que estos fueron como de mis primeros acercamientos a ejercer como una labor docente, por así decirlo. Realmente, pues fue algo que a mí me gustó, fue algo que me llamó bastante la atención. Sentí que era una persona como muy libre en ese sentido, ¿no? Como que de alguna manera también encontré otra área de mi vida que yo desconocía, pero que al final me terminó como gustando. En mi último año de preparatoria tuve acercamiento con algunas universidades, ya que pues la preparatoria nos daba como que esa oportunidad para poder conocer otras universidades incluso fuera del estado. Y a mí me abrió bastante el panorama porque me permitió conocer una de las universidades de mayor prestigio, que fue el Centro de Investigación y Docencias Económicas, al cual yo apliqué para poder estudiar la licenciatura en Derecho, misma en la que pude quedar y cursar un año. Posteriormente realicé un cambio a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual actualmente estoy estudiando y estudio igual la carrera de Derecho en la facultad. Actualmente mi trayectoria académica
pues es precisamente esa, el estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mis deseos a futuro son poder ser un abogado postulante en materia constitucional, probablemente de derechos de autor o incluso en derecho fiscal. Y pues bueno, también he visto que son de mis intereses el formar parte del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional, principalmente en materia jurídica, ya que pues bueno, también dentro de mi formación académica universitaria he tenido la oportunidad de estar con algunos grandes maestros que me han como incentivado y de alguna manera me han dejado como que esas ganas de también querer dedicar una parte de mi vida hacia la investigación, hacia la docencia.